A ver, chicos, silencio, por favor. Dígame. ¿Eso puede cambiar de una hipotensión a una hipertensión con el paso del tiempo? ¿Y cuáles son los factores que pueden? Sí, puede haber eso. Pero de una hipertensión, si es que le pasó pues algo grave acá arriba, ¿no? Porque no se veían las complicaciones de la hipertensión, vamos a ver ahorita, que puede romperse y eso va a producir hipotensión. Depende mucho, te pregunto. Porque una persona puede tener hipotensión o disminución de la presión arterial cuando puede ser transitorio o puede ser permanente. Depende. Una persona sin sangre, por ejemplo, ¿qué va a pasar? No puede. Va a tener hipotensión, ¿no? Porque no tiene sangre. No hay dónde bombear, ¿no? Entonces, por ahí, una de las complicaciones de la hipertensión, y eso no me quería adelantar, es que hay ACV. ¿Saben qué es el ACV? Accidente cerebrovascular. ¿Qué pasa de hipertensión? Rompe esas arterias, ¡bum! Las explota. ¿Y qué va a pasar aquí con el cerebro? ¿Voy a perder sangre? Sí. ¿Va a haber hipotensión? Entonces de ahí se puede ir una hipertensión. Ahora, hipertensión es una complicación. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. ¿Sí? ¿Sí más? Sí, la ciudad también a veces por la persona cuando tiene mucho, está muy enojada, ¿no? Y a veces por la presión Es vasoconstricción cerebral por emociones. Puede haber eso, pero es raro. Hay eso, pero es raro. Me pasa cuando me enojo, es como que mis manos están frías, me enojo y se hacen calientes. Eso ya son otras cosas, eso ya es hipocondriasis. No te calientes. Bien, chicos. Uy. Entonces, la hipotensión, ¿qué produce en nuestro cuerpo si nosotros estamos con baja presión arterial? ¿Qué significa hipoperfusión tisular? Que va a haber bajo, ¿qué cosa? Flujo sanguíneo a los órganos, a mis tejidos. ¿Y qué va a pasar ahí? Va a haber isquemia primero, luego de la isquemia, hipoxia, después daño y necrosis. Todo llega a la necrosis. Tiene hipoxia. Vamos a ver eso, lo han visto igual en bioquímica. No. No. ¿No lo han visto? Ah, sí, la presión arterial igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica vascular. Eso vamos a ver hoy. Marta no mencionó eso. Entonces, chicos, Y algo así. ¿qué es la presión arterial? A ver, ¿quién ha escuchado sobre la presión arterial? ¿De qué depende la presión arterial? A ver, alguien levantó la mano ahí. ¿Qué es la presión arterial? ¿Y cómo se mide la presión arterial? A ver, ¿con qué se mide? Con el esfingomanómetro. ¿Y qué es la presión arterial? Es la fórmula. Gasto cardíaco sobre la Resistencia periférica resistencia vascular periférica. ¿De quién, pero esa resistencia vascular? de la arteriola. De las arteriolas de muy pequeño calibre. ¿Y de quién dio el gasto cardíaco? Fisiología. Esto. Gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Eso. Ah, también está en el mismo oficio. Está hacha, ¿no? Bien. Entonces, chicos, ¿qué es la volemia? ¿Qué es volemia? Aumento del Volemia volumen. nomás. Cantidad de sangre. Cantidad de sangre, esa es volemia. Ahora, el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que bombea el corazón, ese es el gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? 4.5 a 5 litros por minuto. Es lo normal, ¿no? 5 litros, 4.5 a 5 litros. Entonces, chicos, como nuestro cuerpo tiene 4.5 a 5 litros de sangre, eso se llama volemia. ¿Ya? Cantidad de sangre en los vasos sanguíneos. Gasto cardíaco. La presión arterial entonces está dado por la cantidad de sangre que hay en el corazón, en resumen. Y si los vasos de las arteriolas en nuestras extremidades, en las puntas de nuestros dedos, están vasoconstrictoras o están vasodilatadas. ¿Ya? Esa es la fórmula de la presión arterial. Ahora, hay factores que aumentan la volemia. El volumen de sangre, de sangre en los vasos sanguíneos. Esa es volemia. ¿Qué factor hace que haya mayor volemia? Ahí está bien. Sodio. Por ejemplo, si nosotros tomamos harta agua,
¿Aumenta la sangre de nosotros? ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. Factores cardíacos. La frecuencia cardíaca. Mientras más rápido bombea el corazón, más sangre va a impulsar hacia los órganos albos. Si yo le pregunto, chicos, ¿cuáles son los órganos albos de nuestro cuerpo? Los órganos clave. Los pulmones, el cerebro y el corazón. Muy bien, cerebro, corazón, los pulmones, el hígado y los riñones. Órganos albo, ¿no? Son clave. Y la resistencia vascular periférica, ¿por qué está dado? Por factores humorales y por factores neuronales. ¿Cuáles son los factores vasoconstrictores humorales y factores vasodilatadores humorales? Ahí está, esa es pregunta de examen. ¿Cuáles son? Angiotensina 2, eso les voy a preguntar al doctor siempre. Angiotensina 2, catecolaminas, tromboxano 2, leucotrieno y endotelina, ¿qué hacen? ¿Qué producen? A nivel de los vasos sanguíneos. Vasoconstricción. Vasoconstricción. Y esto va a hacer que la presión arterial se suba. Y la prostaciclina, cinina y el óxido nítrico, ¿qué va a hacer la presión arterial? ¿Qué? Disminuye. Baja. Entonces en la hipertensión arterial están elevados, ¿qué valores? ¿Constrictores o dilatadores? Constrictores. Constrictores. Muy bien. Entonces no se olviden, en la hipertensión arterial, que es la enfermedad que estamos hablando hoy, ¿qué factores se aumentan? Factores con vasoconstrictores, que son angiotensina 2, catecolamina, tromboxano, leucotrieno y endotelina. ¿Y changa? Y la hipertensión arterial se caracteriza por el aumento de esos factores en la sangre. ¿Se entendió? No se olviden. Factores neuronales. En fisiología, chicos, esto aprenden en fisio. Para que vean ustedes que para entender pato necesitan saber fisio. Constrictores alfa-adrenérgicos. ¿Qué hacen los receptores alfa-adrenérgicos? Fisio. ¿Ya? ¿Qué hace a nivel de los vasos sanguíneos? Vasoconstricción. ¿Y qué hace los beta-adrenérgicos? Dilatas. Vasodilatan, inhiben, ¿no? Yo así me lo aprendí esta parte en fisio. Lo de los receptores en sistema nervioso en fisiología. Alfa estimula, beta inhibe, excepto en corazón. Que me va a estimular. Sí, así me lo aprendí. Entonces no se olviden los factores alfa y beta, receptores que hay en nuestro vaso sanguíneo. En nuestro vaso sanguíneo, chicos, en el endotelio, aquí en el músculo liso, hay receptores. ¿Qué receptores hay aquí en el músculo liso? Receptores alfa. ¿Qué hace cuando nuestro sistema nervioso libera catecolaminas para hacer adrenérgico, adrenalina? Activa estos receptores alfa en el músculo liso. ¿Y qué va a pasar con ese vaso? Vasoconstricción. Se contrae. Entonces alfa estimula. ¿Y el receptor beta? ¿Qué hay aquí también? Lo inhibe. Vasodilatación. Excepto en el corazón, en el que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, nunca se olviden, alfa estimula, beta inhibe, excepto en el que va a estimular. ¿Sí? Eso hace, esa es mi mnemotecnia para aprendérmelo eso en el oficio. ¿Ya? ¿Qué va, chicos? Entonces, ¿cuáles son los factores neuronales que producen vasoconstricción y vasodilatación en la resistencia de las arteriolas vascular periférica? ¿Cuáles son factores neuronales? Alfa-adrenérgico y beta-adrenérgico. ¿Y los factores humorales que producen vasodilatación? Prostaciclina, óxido nítrico y acinina. Y los vasoconstrictores, lo demás, ¿no? Tromboxano 2. Entonces la hipertensión arterial, y esto es clave, ¿cuál de estos está aumentado? En la hipertensión. Los factores vasoconstrictores. Pero hay ciertas enfermedades donde se afectan esto. Esto se aumenta. Vamos a verlo en unos momentos. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿qué pasa cuando en una hipertensión arterial? ¿Qué pasa con el corazón? Bombea con más fuerza.
¿Y qué va a pasar con el corazón si nosotros mucho le exigimos al corazón que bombee con más fuerza en la hipertensión arterial? ¿Qué va a pasar con el corazón? Se va a aumentar su grosor, como todo músculo, ¿no? Se hipertrofia. Hemos visto esa en la adaptación celular. Bien, chicos, entonces, en la hipertensión, ¿cómo va a estar el corazón? Como va al inicio, normal, pero después, a la larga del tiempo, ¿qué va a pasar con el corazón? Así están las capitas. Se va a engrosar y produce hipertrofia miocárdica. El corazón se hace más grueso. ¿Para qué? Para poder vencer y bombear la sangre y vencer la resistencia vascular periférica que está dado por la arteria. Esa es la hipertensión, chicos. La presión arterial igual que el gasto cardíaco, esto es clave. Esta imagen de acá es clave. Eso ahí es pregunta. Ahora, chicos, hay hipertensión esencial y hay hipertensión secundaria. Vamos a ver los tipos de hipertensión. ¿Cuántos tipos de hipertensión hay, chicos? Según la etiología, según la causa, hay dos tipos de hipertensión. ¿Cuáles son? Primaria o esencial y secundaria. Muy bien. ¿Cuál es la más común? Entonces, chicos, imagínense ustedes o a sus abuelitos, o cuando ustedes envejezcan, como todos vamos a envejecer, ¿qué va a pasar con nuestras arterias cuando envejecemos? Son menos elásticas, son menos móviles. ¿Y qué va a pasar con el corazón si ve unas arterias más duras en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo normal que tiene que pasar? ¿Qué hace el corazón? Va a bombear con más fuerza, no rápido, con más fuerza. Y eso produce la hipertensión del tipo esencial, o también llamada hipertensión primaria, que está allá arriba. Esa pregunta de examen. El 90 al 95% de los casos de hipertensión esencial o primaria son de causas genéticas ambientales, de nacimiento. ¿Ya? Hay veces que una persona no se sabe por qué tiene hipertensión y tiene, es el 90 al 95%. Y la hipertensión secundaria, que es el 5 al 10% de las enfermedades de la hipertensión arterial, puede ser de causas renales, endocrinas, cardiovasculares. Esto pronto el otro. Son causas, decía, endocrinas de hipertensión secundaria. Y había una parte donde decía apnea del sueño. Y este era el excepto. No era apnea del sueño. ¿Ya? Porque es de causa neuro. Y él preguntaba de causas endócrinas. ¿No? Esta tablita es clave también. ¿Qué quiere decir cuando yo les digo hipertensión secundaria? ¿Qué quiere decir eso? Que se lo puede adquirir. Eso. Que la hipertensión es por una causa secundaria. O sea, ¿cuál fue la causa primaria en este caso, en esta hipertensión secundaria? Genética. En esta hipertensión secundaria. Secundaria. A ver, chicos, yo les pongo esto. Y esto entró en un examen. Es un paciente que tiene un tumor. ¿Saben qué es un tumor, no? Sí. Una neoplasia, ya avanzamos neoplasia en virtual. Un tumor que produce catecolamina en el riñón, en la glándula suprarrenal. ¿Se acuerdan ustedes que la glándula suprarrenal tiene dos lugares? Una corteza y una... ¿En cuál de esos dos lugares se produce adrenalina y noradrenalina? La médula. Acá hay un tumor que se llama feocromocitoma. O tumor feo. Yo le digo así. Porque es muy feo. ¿Dónde es ese tumor? En la médula. Creo que aquí la tengo en la imagen. Ah, sí, aquí está. Glándula normal, suprarrenal, y esta glándula con un feocromocitoma. ¿Qué hace el feocromocitoma, chicos? Es un tumor que se crece en qué parte de la glándula suprarrenal? ¿En la corteza o en la médula? ¿Y dónde se produce adrenalina y noradrenalina? En nuestro cuerpo. ¿En qué parte de la glándula suprarrenal? En la médula. ¿Y qué hace en los factores que hemos visto acá?
¿Qué hace la adrenalina? ¿Qué hace? Vasoconstrictora. ¿No? La noradrenalina igual. Entonces, ¿me va a producir hipertensión? Sí. Sí. Y entonces la hipertensión arterial, ¿por qué fue causa? Por un tumor que secretaba catecolamina, adrenalina y noradrenalina. Y ese tumor, cuando le sacamos ese tumor, ¿va a volver su presión normal? Sí. Sí. Eso es hipertensión secundaria. Una hipertensión secundaria a un tumor o a una neoplasia, alguna alteración endocrina. ¿Ya? Entonces, chicos, no se olviden. ¿Qué es hipertensión secundaria? ¿Qué es hipertensión secundaria? Es que mi paciente tiene hipertensión por una causa secundaria. ¿Cuál fue la causa primera en este caso que nosotros hablamos? El tumor que se llama feocromocitoma. ¿Qué produce ese feocromocitoma? Adrenalina y noradrenalina. ¿Y qué hace eso a nivel de los vasos sanguíneos? Vasoconstricción. Y eso produce la presión arterial. No pasa nada. Un poquito. ¿Por qué saliste a la brigada? Entonces, sí. ¿Por qué no te veo? Yo creo que es voluntario. Yo igual hice con peores. Sí. Digo, acá son de mierda. ¿Alguien lo entendió? Por favor. Sí. Priscila, ¿habló o no habló? Es que no habla ni en el grupo. Yo los conozco a estos. Sí. Yo digo, dos bandidos. Chico. Bien, chicos, ¿se entendió o no se entendió? Se me contesta. Ya. Este cuadrito, chicos, por favor, este cuadrito de memoria. ¿Ya? Yo sé que ahorita no lo van a entender bien porque mira aquí dice apnea obstructiva de sueño. ¿Qué es eso? ¿No? Apnea de sueño. Y el doctor piensa que ya no se lo sabe igual, ¿no? Bueno, chicos, apnea del sueño es una enfermedad cuando uno está durmiendo. Apnea. Se le cae aquí el paladar ahí y uno despierta así. Yo. Sí, ese es apnea, obstructiva del sueño. ¿Y eso produce qué cosa? Frecuencia cardíaca y hipertensión. Por eso es causa de hipertensión. Entonces, chicos, causas neurológicas, causas cardiovasculares, endocrinas y renales de una hipertensión arterial secundaria. ¿Lo van a estudiar? Sí. Muy bien. Sí. ¿Sí, dígame? ¿No puede disponer de su tiempo para hablar sobre el regalo del doctor? ¿Qué? ¿Para el doctor Sorresa? Sí. Son 10 minutitos nomás, faltan y... Ya, antes de terminar. Yo creo que me avisas a la... Ya es hora. ¿Hablo? Ya. ¿O acabe? Ya. Listo, chicos. Y esto, antes de terminar esto, causas de mortalidad en pacientes hipertensos. Cardiopatía isquémica, vamos a avanzar al siguiente tema. Insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, ACV. Causa. Función del péptido natriurético auricular. ¿Qué significa el péptido natriurético? La reabsorción de sal en el corazón. Cuando se dilata el corazón, Es sodio. ¿qué hace el péptido natriurético auricular? La absorbancia de... En bioquímica. ¿Y cuándo se produce? Cuando hay mucha sangre en el corazón.
Y eso hace que la aurícula derecha se crezca y empieza a producirse el péptido natriurético auricular. ¿Dónde se produce? En la aurícula derecha. Y eso se activa cuando hay mucha sangre en el corazón. Tiene relación con ¿Y eso hace química, de qué? fisio y pato. De que lo expulse sodio, agua, orina, el paciente esté orinando. Por eso es natrio. ¿Qué es natriuresis? Excreción de sodio. Y siempre el sodio viene acompañado con el agua. Sodio y agua. ¿Y eso aumenta la volemia o disminuye la volemia? Cuando nosotros orinamos harto. Eso es lo que hace el péptido natriurético auricular. Esa es pregunta de examen. ¿Ya? Este es el sistema renal, angiotensina, aldosterona. Y yo creo que acá nos quedamos. Después nos toca patología vascular y hipertensión arterial, nos toca aterosclerosis. ¿Ya? Hasta aquí vamos a quedar, chicos.